Asakama fashamasalata. Samakatafashalasatatashamasata. ¿Has podido entender lo que he dicho? No pasa nada si no lo has entendido, porque yo en realidad no hablo en lenguas. Y aún así he sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero yo creía que para recibir el bautismo del Espíritu Santo tenía que hablar en lenguas. Pues no te ofendas, pero creías mal. Si quieres saber qué es el bautismo del Espíritu Santo, cuándo y cómo ocurre, quédate hasta el final, porque cada segundo de este vídeo va a ser una inversión para tu fe, tu conocimiento y tu crecimiento. Amén. Posiblemente, ninguna otra enseñanza acerca de la tercera persona ha creado más confusión que el bautismo del Espíritu. Mucho de esto se deriva del hecho de que este bautismo comenzó al mismo tiempo que ocurrían otras grandes obras del Espíritu, tales como la regeneración, la morada y el sello. Además, en algunas ocasiones el bautismo y la llenura del Espíritu ocurren al mismo tiempo. Esto ha guiado a algunos a conclusiones apresuradas, tales como afirmar que el bautismo y la llenura son la misma cosa. Pero un enfermo habla con un doctor y no con un jardinero. Alguien que quiera comprar una casa habla con un asesor y no con un electricista. Y asimismo, alguien que quiera saber más sobre temas bíblicos debe hablar con un teólogo. En este caso, el conflicto en la interpretación se disuelve si analizamos esa docena de pasajes que hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y uno de los textos más relevantes es el de 1 Corintios 12, versículo 13. En este pasaje, el apóstol Pablo les dijo a los corintios que aunque algunos eran judíos y otros gentiles, y aunque algunos eran esclavos y otros libres, todos habían sido bautizados por el mismo Espíritu. Y lo que más hace relevante estas palabras es el contexto en el que se encuentra. De hecho, unos versículos antes, Pablo les había hablado de los diversos dones espirituales, entre los cuales figura el hablar en lenguas. Y unos versículos más adelante nos proporciona la verdad objetiva sobre este tema al decir que en la iglesia algunos eran apóstoles, otros profetas, otros maestros y otros hablaban en idiomas desconocidos. Y luego aclara que no todos somos apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni todos tenemos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, o lo que es lo mismo de hablar en lenguas. De esta manera, queda claro que, aunque no todos hablamos en lenguas, como dice el versículo 30, todos hemos sido bautizados por el Espíritu, como lo afirma el versículo 13. Y otra evidencia de esta verdad la encontramos en Efesios 4, versículo 5. Donde Pablo habla de un Señor, una fe y un bautismo. Aquí algunos objetan que en este texto de Efesios no está claro a qué bautismo se refiere Pablo, pero si lo pensamos nos damos cuenta de que los rituales del bautismo por agua varían, lo que nos lleva a la conclusión razonable de que el bautismo que aquí tenía en mente Pablo era el del Espíritu Santo, dado que este es uno igual para todos. De hecho, la Escritura nunca nos exhorta a que seamos bautizados por el Espíritu o a que busquemos su bautismo, sino solo a ser llenos de él. También en Gálatas 3, versículos del 26 al 29, se nos dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y esta fe nos unió Cristo por medio del bautismo, por lo que ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos hemos puesto nuestra fe en él y todos somos uno en él. Todo esto significa que en el momento en que recibimos la salvación, somos bautizados por el Espíritu. Ahora bien, este es el cuándo, pero ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ser bautizado por el Espíritu significa ser ubicado, iniciado en la iglesia, y que nos ha sido dada una relación nueva y permanente tanto con Dios como con la iglesia. Esta es la explicación que nos dan los mismos tres pasajes de 1 Corintios, Gálatas y Efesios que ya hemos mencionado. Es gracias a esto que la unidad de la iglesia es segura, sin distinción de etnia, cultura o fondo social, además de ser seguro también que cada creyente tiene su lugar y función particular, y la oportunidad para servir a Dios. Y todo esto no sería posible sin el bautismo del Espíritu.
Hemos dicho que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento en que una persona recibe la salvación y que tiene la finalidad de unir al nuevo creyente a Dios y a la iglesia. Pero, ¿cómo ocurre? No podemos darte todos los detalles de esto porque no se registran en la Biblia. Pero lo que sí podemos decirte es que es una obra de Dios y por ser algo que Él hace sin pedir nada a cambio, nosotros solamente debemos comprenderla y recibirla por la fe. Aunque la experiencia espiritual siguiente de la llenura puede confirmar el bautismo del Espíritu, el bautismo en sí no es una experiencia, sino una obra instantánea de Dios ejecutada en la salvación, y por su naturaleza no puede ser buscada ni repetida después de haber nacido de nuevo. En las primeras conversiones registradas en Hechos, el hablar en lenguas fue algo excepcional que tuvo la finalidad de mostrar a los primeros creyentes que, número 1, la buena noticia era para todas las personas y número 2, proporcionar la evidencia de quién realmente había creído y quién no, dado que todavía Dios no había terminado de darnos toda la revelación que necesitamos bajo el régimen de la fe. Revelación que nosotros sí tenemos en la Biblia y gracias a la cual tenemos un conocimiento que en aquel momento los apóstoles todavía no tenían. De hecho, en otros pasajes del mismo libro de Hechos, donde figura la salvación, no hay mención del hablar en lenguas como algo que acompañó al bautismo del Espíritu. Por lo tanto, el concepto de buscar el bautismo del Espíritu como el medio de una obra excepcional de Dios en la vida del cristiano no tiene ningún fundamento bíblico. Incluso la llenura del Espíritu no se manifiesta en hablar en lenguas, sino en el fruto del Espíritu, como se menciona en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Otras veces, en cambio, se ha alegado un error similar, el cual sostiene que hay dos bautismos del Espíritu, uno en Hechos 2 y otro en 1 Corintios 12. No obstante, al analizar todos los pasajes inherentes al bautismo del Espíritu, empezando por Mateo 3, versículo 11 y terminando por Colosenses 2, versículo 12, la única conclusión razonable que produce armonía bíblica es que no hay ningún doble bautismo, sino solo uno. Recapitulando, el bautismo del Espíritu Santo es la divina operación que introduce a los creyentes en la iglesia. No es lo mismo que el bautismo con agua, ni es una obra de la gracia posterior a la salvación por medio de la cual los creyentes sean más espirituales. Cuando Pablo les escribió a los Corintios, todos habían sido bautizados en el Espíritu, pero igualmente los reprendió por ser carnales o no espirituales. No es cierto que hablar en lenguas es la señal invariable del Espíritu, del bautismo del Espíritu. Todos los corintios habían sido bautizados, pero no todos hablaron en lenguas. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu es la obra del Espíritu que nos coloca en una nueva unión con Cristo y la Iglesia. Junto a la regeneración, la morada y el sello, es la base para la justificación y la obra de Dios, la cual presenta al creyente perfecto en gloria. ¿Y qué es la llenura del Espíritu? La respuesta a esta pregunta la trataremos en otro vídeo. Y es así como terminamos la explicación de este tema. Esperamos que te haya sido útil y si es así, haz tu CCD, es decir, comenta, comparte y dale me gusta al vídeo. Si tienes preguntas o si te gustaría que habláramos de algún tema en particular, dínoslo en los comentarios. Que Dios te bendiga.